Frente está bien, solo dame aquí monitores arriba. Entonces quiero enseñar esto en este día. Parte el corazón de hijo. Diga conmigo el corazón de hijo. Yo quiero hablar sobre familias de pacto, pero no puedo entrar a lo familiar, sino primero entro a ser hijo. Nadie puede formar una familia si primero no fue hijo. Nadie puede ser papá si primero no fue hijo. Entonces por eso es la distorsión en las familias y en los hogares, que nunca aprendimos a ser hijos, y cuando llegamos a ser grandes nunca podremos ser papás. Alguien dice amén. Y yo quiero enseñarte este día el corazón del hijo conectado con el Padre Celestial. Cuando hablo de padre no estoy hablando de paternidad terrenal hoy, estoy hablando de Padre, es el Padre del cielo, Padre eterno. ¿Alguien me está entendiendo? Así que la parte fundamental de esta mañana es el corazón del hijo conectado con el Padre. Y voy a tomar un verso de referencia, Génesis capítulo 17, verso 7. Y ahí es donde nos enseña algo que Dios quiso hacer y fomentar. Y se lo voy a leer en esta mañana. ¿Está listo? Dice: al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que yo hago contigo, lo hago también con tus descendientes, no tendrán fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre, y también a tus descendientes por tu parte. Tú y tus descendientes tendrán que cumplir. Yo quiero que usted levante su mano bien arriba antes de sentarse y diga: Señor Jesús, en esta tarde sé que tu palabra es buena semilla y yo soy buena tierra. Hoy creo que esta palabra, Señor, caerá en buena tierra, germinará el fruto al 100%. Daremos fruto en la tierra y tu palabra me dimensionará a cambiar de destino a través del llamado. Te doy gracias, Padre, por esta mañana, porque tú eres bueno, más que bueno, maravilloso, Señor, y tú nos permites esta mañana estar aquí para poder recibir de la impartición de tu palabra y poder llegar, Señor, a la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Me dicen amén. Aleluya. Bueno, ahora sí. Entonces quiero que puede sentarse, deme unos minutos, no se me distraiga, quiero que apunte. Los hijos de esta casa traen papel y apuntan, gracias. Bueno, entonces entendamos esto. En el estado real de nuestro corazón siempre se ve reflejado por nuestras acciones, porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es, dice el proverbista. Si lo tiene ahí, Proverbios 23:7, si lo déjelo ahí. El que come y bebe te dirá, mas su corazón está contigo. Proverbios 4:23 nos indica: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es claro que el corazón no se cuida solo, debemos intencionalmente estar protegiéndolo de todo lo que pueda contaminarlo o dañarlo. Mire, sobre todas las cosas guarda, ¿qué dice? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es muy interesante. El padre anda buscando hijos correctos para depositar su herencia. Dígame, la herencia son las promesas y son las bendiciones que el ser humano necesita en la tierra. Muchos de nosotros nos pasamos todo el tiempo pidiendo que Dios nos bendiga. Se lo voy a repetir. Muchos de nosotros pedimos que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga con trabajo, con finanzas, con casa, los jóvenes con novia. Entonces andamos pidiendo bendiciones. ¿Verdad que sí? Toda la vida o todo el tiempo pedimos bendiciones, y eso no es que sea malo, pero quiero que entienda que usted y yo desde una eternidad somos bendecidos. Desde la creación, desde el hombre, ahí está la bendición en nuestra vida. Entonces yo soy bendecido.
Ahora, para que esa bendición se conecte a lo que el Padre determinó, yo necesito ser hijo. Entonces yo necesito tener el corazón de hijo. El Padre busca hijos correctos para depositar su herencia y reconocer correctamente nuestro llamado. Padres que hayan sido buenos hijos para marcar una ciudad, un país o una nación, para que el país o la nación no tenga problemas de orfandad. Donde hay orfandad hay carencia de formación. Por eso es que vemos demasiados cristianos. Le ganamos a la iglesia católica, le ganamos a los mormones en número de cristianos, pero carentes de formación y carácter. Entonces vemos en el mundo entero hay millones de cristianos. Usted les pregunta afuera a la gente y dice que es cristiano o que fue cristiano en algún tiempo, pero fue carente de carácter, fue carente de identidad, y eso lo hizo que no tomara la bendición. Hay gente que camina 1 año, 3 años en la iglesia y se aburre porque no ve materializada la bendición de Dios, porque no ve que todo lo que pide y todo lo que llega al altar a levantar su mano para que sea hecho por el Padre, usted no lo recibe. Hay peticiones que tenemos años y no ha sido contestadas. No vemos ni siquiera la mínima intención del Padre para poder bendecirnos. Es porque está desconectado el hombre del diseño original. Y sin un diseño el hombre jamás tendrá. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que todo lo tiene. Tenemos un Dios que nos quiere bendecir a manos llenas. Pero necesitamos ser hijos correctos, porque si no perderemos lo que Dios depositará en nuestra vida. ¿Cuánta gente no se ha bloqueado? Perdón la expresión. ¿Cuánta gente no se ha turbido de la mente cuando les llega una bendición? Yo voy a hablar de esta manera. Hay mucha gente que pasa penas todo el año, pero de repente llegó el cheque de la IRS para el día de los taxes. Y la gente se olvida de Dios porque piensa que esa economía lo va a mantener todo el año. Eso pasa y se lo gastan y después están volviendo a pedir: Señor, bendíceme. Si Dios te dijo, te di una economía para que vieras qué hicieras con eso, pero la malgastaste. Entonces, si en lo mínimo nosotros no podemos mantener la mayordomía de lo que Dios nos da, porque el que entra al diseño de Dios sabe que es mayordomía en la vida. Entonces entendamos que cuando tenemos ese privilegio, esa visión de reino, eso nos va a llevar a que nosotros nos multipliquemos en la tierra. Cada hombre y mujer le he enseñado que tenemos un vientre fértil, sea de lo bueno o sea de lo malo. Por eso es que si tú la semilla de su palabra la germinas en el vientre fértil que tú tienes, tú serás multiplicación y bendición en una ciudad, en tu casa y en tu familia. Si la semilla de Satanás la logra germinar en el vientre que tú tienes fértil, entonces dañaremos una ciudad y dañaremos una generación. Entonces quiero que me entienda que necesitamos tener el corazón correcto. Dios anda buscando hijos y padres correctos para depositar una bendición, y que seamos en una nación no haya orfandad. Donde hay orfandad hay carencia de formación. Esto está muy interesante. Yo quiero llevarlo hoy a catapultarlo en algo que a usted le va a cambiar la vida. Dios me dijo una palabra que cada vez que la recuerdo me dan ganas de llorar. Dios me dijo: no puedes hablar de reino si tú no me conoces a mí primero y si tú no eres hijo. No podemos hablar de un evangelio que no conocemos. No podemos hablar de un Jesús que lo vimos literalmente en una Biblia diciendo Jesús lloró, Jesús llegó a visitar la ciudad de Samaria. Pero eso sería como leer cualquier libro de cualquier hombre que escribió un libro. Este evangelio es de reconocer que no somos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo y que estamos de pasada para bendecir una ciudad y una nación.
No fuimos para vivir en una orfandad y en una desgracia en la vida. Fuimos para bendecir y explotar el poder del Padre en una nación. Nacimos para marcar generaciones, familias, hijos, y llevar a la familia, a los hijos y una generación, una ciudad de gente allá afuera necesitada de una palabra de un hijo correcto. Lo que pasa es que la sociedad dobló sus brazos y se le olvidó de la gente allá afuera. Hoy necesitamos sentir el amor por esas personas. Hoy dice: yo ya soy cristiano, no necesito hablarle a nadie. Necesitamos hacer una misión el cual Dios nos encomendó. Si está aquí esta mañana, prepárenme el agua fría, se está ahí atrás, por favor. El que se duerma no se lo doy para que se la tome, se la echo encima. No se quiero que se duerma. Si se duerme lo despierto y le digo por nombre quién se está durmiendo desde aquí. Así que listo. Yo quiero enseñarle esta mañana. Donde hay carencia de padre, hay orfandad. Y donde hay orfandad, hay carencia de formación. Jesús es el modelo como hijo. Quiero llevarte bien claro esto. Ser hijo de Dios nos trae fortaleza personal, formación, carácter, identidad de reino. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y nos enseña el Padre cómo entrar a una relación íntima, personal con Él. Él no solo quiere una calidad de amigos, sino de hijos. El corazón del hijo no es jactancioso, no es soberbio, no tiene envidia, no se enoja, no se molesta. El corazón de hijo siempre dará la vida por los demás. El corazón de hijo va a querer modelar al Padre. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser hijos? Pregúnteme por qué tenemos que ser hijos. La razón es que en el cielo hay un precedente que marcó el cielo. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención. Porque decimos hijo, papá, hijo, papá. La gente dice una teoría o una doctrina que se levantó en los últimos tiempos. No es cierto. Es algo que Dios marcó una generación desde el inicio y se lo voy a enseñar. Y yo sé que se va a identificar con cosas que hoy necesita arrancarlas, quitarlas, deshacerse de esas cosas para que usted pueda ser un hijo. De lo contrario, usted batallará toda la bendita vida en una iglesia. Se puede ir a 10,000 iglesias y su vida será la misma. Porque el que cambia la identidad se llama Cristo. La identidad que te puede cambiar del trastorno mental que Satanás le metió a la iglesia religiosa. El trastorno mental que Satanás le metió a la iglesia es que lo que hacemos cuenta para el Señor. No es cierto, no lo que usted hace, sino lo que usted modela. Entonces nos metieron el cuento, el trastorno, que mientras más predicaban, más cantaban, más lenguas hablaba, usted hacía para Cristo las cosas. La gente entendí que se subía al altar y cantaba y decía: hermanito, yo no tengo buena voz, voy a cantar ¿cuál? No, alabaré, alabaré, alabaré. Y el piano iba en la y el otro iba en lo. Entonces, pero decía: lo hago para la honra y la gloria del Señor. Dios tiene miles y miles y miles y miles ancianos que se portan delante de Él con una voz angelical. Y no es que tiene una voz angelical que escucha miles y miles de gente. Entonces, si lo vamos a hacer con identidad de hijos, con el corazón correcto. Pero no es lo que quiero enseñar. Quiero que apunte. El corazón de hijo siempre dará la vida por los demás. Oiga esto. Un corazón de hijo no es jactancioso, no es soberbio. Un corazón de hijo no tiene envidia, no se enoja, no se molesta. El corazón de hijo siempre dará la vida por los demás. El corazón de hijo tratará de va a ser el modelo de su padre todos los días. Ahora la pregunta es: ¿por qué tenemos que ser hijos? Hoy al principio de la creación, antes de la creación, nos remontamos y nos vamos al cielo.
cuando Dios hace a Satanás, lo crea Satanás. Y la razón es porque en el cielo hubo un precedente de egoísmo y de rebelión. Eso no fue en la tierra, fue en el cielo, donde hay un precedente de un desorden de egoísmo y de rebelión. Para llevar adelante esa tarea, el Padre no lo podía hacer de otra manera. El Padre tenía que restaurar el diseño del reino y la redención. Sino antes Dios tenía que formar algo el Padre. Y recuérdese que el hombre fue formado a la imagen y la semejanza de él. Entonces el Padre tenía que hacer algo. Y lo tenía que hacer de una manera que pudiera restaurar el diseño del reino y hacer una redención a través de ello. Sino antes diera él a su hijo para que sea el modelo a seguir. Por eso todo aquel que no sigue a Jesús o quiere encontrarle atajos para seguir la vía a Jesús, no lo va a encontrar. Por eso Jesús mismo en su caminar le dijo a la gente: ¿quieres tú venir en pos de mí? Te vas a tener que negar todos los días, tomar la cruz y seguirme. Y negarse no es hacer la voluntad mía, es hacer la voluntad del Padre. Entonces entienda esto. Al diablo lo crean, lo hacen, lo forman en el cielo. Cuando el diablo sale, tenía una asignación, diga asignación. Y al aprovecharse Satanás de esa posesión, por eso es el problema de la iglesia. Y encontré, como dice ahí, el meollo del asunto y el problema de mucha gente en la iglesia. Que Satanás se le dio una posición, diga posición. Y era el que tenía que subir y llevar la alabanza. Pero el problema es que Satanás se corrompe con egoísmo y rebelión. Para llevar adelante esa tarea, el Padre no podía hacer de otra manera y restaurar el diseño. El diablo aprovecha su posición. Y esto fue donde me empieza a llamar la atención. Porque este es el desorden que hay en infinidad o miles de personas en el mundo. Porque una posición te puede trastornar el diseño. Porque Dios te quiere posicionar. Pero si entra egoísmo y rebelión en la vida, ese problema te va a sacar de la posesión. O vas a seguir posicionado pero sin respaldo del Padre. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl tenía una posición de rey. Pero cuando él entra a la rebelión y la desobediencia, entonces Dios se aparta. Él siguió reinando, siguió una posición, pero ya no estaba el Padre con él. Lo había desechado, o sea, se había desconectado de lo que era el Padre. Quiero que entienda esto. El diablo aprovecha esa posición. Él no tuvo carácter de mantenerse en su asignación. Mucha gente puesta en un liderazgo. En lo que les pasa muchas veces, cuando están en una posición, no tienen el carácter de la formación de hijos para mantenerse en la posición humildes y con honra. Y eso hace que la gente dentro de las iglesias, todo nos pasó porque veníamos de una iglesia religiosa. Y si usted iba a ese punto de las iglesias, todo el que tenía un liderazgo o un nombre de líder era la persona que se sentía más ungida que la otra. Pero cuando querían modelar a Jesús, no lo podía modelar, porque no tenía evidencia de hijo. El hijo correcto modela a su padre. El hijo con el corazón conectado puede modelar lo que el padre le enseñó. Lo que el Padre nos está enseñando es que Satanás, desde ahí hubo un precedente en el cielo. Se vuelve la rebelión, se vuelve el egoísmo, y Satanás dice: voy a ser semejante. Usted conoce la historia. Y en Ezequiel 28:14 nos dice más interesante. Yo quiero que tome apuntes o se lo grabe en la memoria, o se vaya a YouTube o al Facebook después y lo vuelva a escuchar otra vez. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Voy a leer la Reina Valera. Tu querubín grande protector. Está hablando de Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios,
Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 16 o 15. Perfecto dice que eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció, que dice, tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. El verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es muy interesante. En el cielo hay un precedente donde tuvo la raíz de egoísmo y rebelión. Y ahí es donde viene cuando la gente entra en egoísmo y rebelión. Y esto me botó la cabeza y dije, Señor, estos tiempos Dios me ha estado llamando demasiado fuerte. Y entendí que no estamos para jugar en una ciudad. Yo entendí que fuimos asignados para romper todo prototipo de Satanás y establecernos con una paternidad y con hijos correctos en una ciudad. Gracias por los hijos que dijeron amén. Gracias por ellos. Les doy un aplauso. Entonces entendamos esto, que Dios no solamente ve eso, el egoísmo y la rebelión. Cuando Dios hace al hombre, el Padre sopla de su nariz y es un ser humano. Todos hemos hablado de esto, pero escudriñando el soplo de Dios. Muchos decimos, y si Dios sopló de su nariz y el hombre fue un ser humano, respiró y empezó a caminar. Pero más que eso, más que un soplo, es una identidad que Dios transmitió de padre a hijo. Más que un soplo, más que ese soplo, cuando Dios hace al hombre, le da aliento. Es impartición genética. Diga, impartición genética. Dios le pone ADN, transferencia de lo que el Padre es. Hijo, desde ahí el hombre fue constituido como hijo. Se lo voy a repetir para los que no me entendieron. Nosotros somos hijos desde el principio. Desde la creación somos hijos. Y la Biblia dice que Él hace al hombre del barro, del polvo de la tierra, lo forma y sopla de su nariz aliento de vida. Pero no es solamente el aliento. Cuando el Padre sopla de su nariz, de su interior, Él hace una impartición. Diga, impartición. Una impartición genética que tiene transferencia de ADN, que lo que el Padre es, se lo quiso impartir a sus hijos. Entonces lo que el Padre es, quiere impartírselo a sus hijos a través de la transferencia de ADN. Diga ADN. El ADN, ¿qué es? Es la partícula que distingue nuestra identidad o la paternidad. Si un hijo dice, este no es mío, usted va, le quita el cabello, saliva, lo que sea, lo lleva al laboratorio y le hacen el examen y aparece que es suyo. 99.9% dice que es suyo. Se llama identidad, es la paternidad. Entonces lo que Dios hizo es soplar, porque lo formó, sopló, transferencia, impartición genética, ADN. Y de ahí el hombre es constituido como hijo. En el capítulo 3, verso 1, pero el hombre fue seducido a su propio deseo. Dios forma hijos, diga hijos con identidad. Es el diseño que Dios quiere formar.
Pero Satanás, hubo un precedente en el cielo, oiga esto, de rebelión y de desobediencia. Dios dice: voy a formar, porque ya hay un precedente en el cielo. Ahora voy a formar al hombre, porque todo Dios lo hizo con su palabra para ser creado. Pero al hombre dice: lo voy a formar para poder soplar mi ADN, mi genética. Porque si ya formé algo que se rebeló con espíritu de rebelión y desobediencia, entonces voy a tener que hacer un hijo y soplar aliento de vida y soplar dentro de él la genética de ADN, impartirle lo que yo soy para que sea él también. Wow, siento a Dios muy fuerte. Entonces Dios hizo eso, transferencia. Y entonces donde vemos a Adán, usted se ha preguntado por qué Adán le puso nombre a los animales. Se metió hasta la profundidad del mar y vio a la ballena y dijo: te llamas ballena, te llamas tiburón. Y les puso los nombres. ¿Cómo pudo hacer Adán? Adán no llevaba el traje de buzo ni oxígeno para meterse al... Porque Adán, en la transferencia de ADN del Padre, nosotros tenemos acceso para entrar al mundo sobrenatural. Wow. Cuando tenemos transferencia de ADN, que somos hijos, tenemos el poder de entrar en lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural te conocerá que tienes la genética de hijo, y por ende entrarás en el mundo sobrenatural. Entiéndame esto. Entonces viene la impartición de genética, transferencia de ADN. Es lo que el padre quería con el hijo. Y por eso ahí Adán era como un Dios en la tierra, porque se movía en lo sobrenatural. Dios mismo le dijo: vas a gobernar sobre la faz de la tierra. Tú vas a ser el amo y señor de la tierra, no habrá más. Pero ahí había entrado el egoísmo y la rebelión en un precedente en el cielo. Jesús dijo: y vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces entendamos: vi a Satanás caer como ¿qué? Como un rayo. Y se recuerda el corito que usted cantaba antes: como un rayo cayendo sobre mí. Como un... Mira que... ¿me entendió o no me entendió? Ok. Quiero que hoy se vaya con identidad de hijo, con una identidad de hijo, moviéndonos en lo sobrenatural. Llegó problemas, el problema no hay problema, el problema no es problema. El problema es que yo tengo un Dios que tiene todo el poder y que yo soy hijo. Si me está entendiendo esta mañana, entonces escúchame esto. Entonces ya había un precedente. Dios hace al hombre, le transfiere su ADN, hay transferencia de genética. Dios dice: esto soplo es lo que es parte de mí, para que este también sea mi hijo y que tenga parte de lo mío. Por eso es que los niños nacen idéntico al papá. Feíto salió el tipo igual que el papá, pero no se da cuenta. Genética, es ADN. Se parece a la mamá. En lo mío me dicen: se parece a su mamá. Qué hermosa, me dice. Entonces entendamos esto, que la genética del ADN, si en los hijos naturales se ve, se distingue. Apareció el morenito de la casa y dice: entonces, pero ahí sí sabe identificar, ¿verdad? ¿Dónde están los maridos aquí? Le salió el morenito y dice: aquí no cuadra. Pero espérate. Pero ¿por qué no espiritual decir esto no me cuadra a mí? Porque si yo tengo genética del reino, ¿qué estoy haciendo con un carácter mal formado? Espérese, quiero ir bien.
Entonces entendamos esto. Dios imparte genética, transferencia, nos constituye como hijos desde la creación. Génesis capítulo 3 verso 1. Y aquí entra el problema. Mire lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5, miren: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma estrategia que Satanás y el mismo corazón dañado de egoísmo y de rebelión vino a susurrarle al oído al hombre. Por eso quiero que entienda esto. Dios sopló, impartió su genética de ADN. Satanás vino y le puso en el oído a la mujer. Por eso usted ve tanta gente yendo con el hermano: mira, fíjate que mira, tenés no genética del padre, tenés genética de Satanás. Es que aquí solo hay dos clases de paternidad: tu padre el diablo o nuestro Padre celestial. Número uno. No hay otra forma. Entiéndame, yo sé que es muy duro y no me voy a disculpar por hablarle la verdad a usted. Y si tiene sus sentimientos sensibles, I'm sorry for you. Pero mi responsabilidad es llevarlo al diseño original. Aunque sea jalones de pelo a patadas, pero lo llevo al diseño original. Que entienda que lo que Dios quiere. Oiga esto, es que Satanás te la disfraza para quererte convertirte en algo que tú ya tienes. Satanás te la disfraza y te quiere hacer las cosas y disfrazártela para darte lo que ya tienes. Mira, Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? Jesús lo llevó al peñasco más alto y le dijo: mira, si postrado tú me adorares, todo esto, mira, los reinos de la tierra. Pero Jesús, con identidad de hijo, con ADN, con impartición de genética, dijo: no, espérate, esto tal vez te lo ganaste, lo quitaste a Adán, pero de todos modos a mí me corresponde todo. Tú lo tienes ahorita, pero espérate que llegue a la cruz de Calvario, tú no tendrás nada. Tú tienes ahora porque Adán te lo entregó, pero por eso estoy yo aquí en la tierra. Por eso usted está en la tierra. Por eso usted vino a esta ciudad. Por eso usted llegó a Los Ángeles, desde la ciudad de donde vino, del país donde usted haya venido. No vino para que se sentara el domingo en una silla. Usted vino para impartir genética del Padre en una sociedad, en una familia, en un hogar, para hacer saber que hay hijos con corazón correcto en una ciudad. Perder por la genética. Y por eso no entiende muchas veces por qué está en la iglesia. Ok, sigo con esto. Entonces el diablo dice: pero el hombre sedujo para hacer su propio deseo. El hombre fue seducido para hacer su propio deseo. Escucha esto. Mamá me dijo un dicho, perdone, creo que suena un poquito feo. Me dijo: mi hijo, cuando se le calienta la cabeza pierde los sentidos. Y eso es muy cierto. Cuando se le calienta la cabeza a la gente, perdió los sentidos. Se puede enojar,
puede estar en una relación, los novios un besito y besito, se le calentó la cabeza no, esa es una realidad. Sí, es una realidad. Porque estamos seducidos a nuestros propios deseos, sabiendo que por herencia, por hijo, todo lo tenemos. Satanás no tiene nada que ofrecerte. Satanás lo único que trata de ofrecerte, que parece bueno, pero al final es una desgracia. Es un lloro, una derrota, una frustración. Vicios, mujeres, hombres, dinero. Eso no te funciona absolutamente para nada. Y la gente piensa que ahí hay gozo, pero no es cierto. Es una malformación de la genética del ADN del Padre original. Si me está entendiendo el diseño del Hijo, ese es el diseño original del Padre, transmitirte a ti. Entonces con el hombre lo sedujo a hacer su propio deseo. Una generación que quería ser Dios, la que Satanás hizo. Oiga esto. Regréseme al 3:4, 3:5. Satanás, lo mismo que hizo en el cielo, le vino a susurrar al hombre en el jardín del Edén. Oiga esto, y le digo, pero sí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oiga esta palabra, le dijo, y seréis como Dios. Y esto me voló la cabeza cuando yo lo estudiaba. Seréis como Dios. ¿Acaso Dios no había soplado aliento de vida sobre Adán, genética, ADN, que no iba a ser, sino que ya era Adán como Dios? Mire cómo lo disfraza Satanás. Si Adán ya tenía la identidad como Dios en lo sobrenatural. Y le dijo, seréis como Dios. Y el hombre dice, sí, voy a ser como Dios. No, si Dios ya te hizo como Él por identidad de hijo. Y ese es el problema del hombre y de la mujer en la tierra. Que Dios ya habló de ti desde una eternidad. Tú no eres un derrotado. Tú no eres un muerto de hambre. Tú eres un hijo con herencia. Tendrás la gente, el diablo te trata de muerto de hambre, que no tienes hijos, que no tienes identidad, te trata de todo, pero Dios te está diciendo, tú eres mi hijo, con amor eterno te he amado. La gente, ay, yo soy el trapo de inmundicia. ¿Sabes qué es trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento? El que usa la mujer el fin de mes. A eso se le llamaba trapo de inmundicia. Nosotros somos hijos. Venimos del pecado. Somos pecadores, sí. Pero gracias al sacrificio del Hijo modelo en la tierra, hoy tengo mi identidad de hijo. Gracias por su aplauso esta mañana. Yo te voy a empoderar este día. Entonces ahí la generación, desde ahí el ADN que el hombre recibió se dañó. El daño lo hizo Satanás porque el hombre le dio deseos a su naturaleza. Y Satanás dijo, seréis como Dios. Y el hombre dijo, wow. Satanás te estaba dando algo, o Satanás le estaba dando algo a Eva y a Adán, lo que ellos ya eran. Entonces a veces yo ya soy hijo y Satanás me quiere decir, Dios no te va a bendecir, estás en la prueba hoy, ahí no vas a salir nunca. Y Satanás viene a decirte al oído, no vas a salir nunca, no vas a prosperar nunca, siempre vas a seguir con los mismos problemas, siempre vas a seguir de la misma situación, porque ese es el trabajo de Satanás.
Pero mi identidad como hijo, yo sigo creyendo que lo que Dios habló de mí desde una eternidad y lo que depositó en mí, esa genética de ADN, yo sigo viviendo la identidad de hijo. Sigo con esto. Oiga esto, de ahí pasó generación y generación. El pecado empezó por todo el hombre y pasaron generaciones y generaciones. Hasta que Dios ve a un hombre llamado Abraham. Esto me llamó la atención y ve a un hombre llamado Abraham. Y Abraham dice: vamos a hacer un pacto contigo. Dios le dice a Abraham: voy a hacer un pacto contigo, con tu generación. Y la Biblia dice, Génesis 17:8. Mire lo que dice. Cuando Dios hace el llamado a Abraham, el del inicio mismo, Dios hace el llamado a Abraham. Ahí esto Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces le dijo: en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el que dice, el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo, hago también con tus descendientes, o sea, con tus generaciones, y no tendrán fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes por tu parte. Tú y tus descendientes tendrán que cumplir con. Oiga, había una cosa que cumplir, un pacto que cumplir. Había Dios una promesa, un pacto: voy a hacer pacto contigo, con tu generación, con tus hijos, pero tus descendientes también tendrán que cumplir. Entonces Abraham empieza lo que es el diseño, parte de lo que Dios quería modelar, una paternidad. Oiga esto, muy interesante. Abraham logra mantener el diseño a cuando aparece su hijo Isaac. Isaac logra mantener el diseño hasta que llega Jacob. Y se mantiene en esas 3 generaciones tratando de mantener el diseño. Pero llegué a entender que nadie pudo en la tierra. Todo el Antiguo Testamento no se encontró nadie que pudiera suplir o conectarse con el corazón a Dios como hijo. Usted me pregunta, habían videntes que entraban a los reinos y profetizaban, que decían: detente el sol, y el sol se detenía. Habían profetas que decían: desciende fuego del cielo, y el fuego descendía. Pero no pudieron modelar al hijo conectado con el corazón del Padre. Usted me va a decir: pero la Biblia dice David, que caminaba conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo trata a David, que él era el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Que ningún hombre enviado por Dios, profeta, patriarca, videntes, ninguno de ellos tuvo la capacidad de hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue modelar el corazón del Padre. Desde ahí es donde la gente hace de todo, pero menos modelar el corazón del Padre. Yo entendí esto. Podemos hacer congresos, podemos atraer grupos de alabanza y hacemos bulla en una ciudad, pero esto no va a cambiar el corazón de las personas. Lo que cambia el corazón de las personas es sacarlo de su estado y lograr conectarlos al estado donde tienen que estar. Eso fue lo que la gente lastimosamente se dedicó años atrás, porque la iglesia primitiva dice que se reunían en las casas y en las casas había milagros. Los apóstoles caminaban por todos lados y con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. O sea, había un evangelio de reino con poder y manifestaciones. Donde había identidad de hijos, donde empezaron a ver que, aleluya, la gente lo que hacía era servirle. Llevaban todas sus cosas para presentarlas a los discípulos para que el evangelio del reino se expandiera. Pero eso no es la enseñanza donde lo quiero llevar, sino que
solamente la gente empezó a hacer de todo. La gente bulla en las iglesias, a brincar, a saltar, a correr por todos lados, pero menos modelar a Jesús. Corrimos, saltamos, brincamos y decimos que esa era la unción, que ese era el poder de Dios. No estoy diciendo que a veces nos entra una locura. La Biblia dice que en el día del Pentecostés habían como 120, y cuando cae el poder del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Y dice que los extraños o la gente que no hablaba las lenguas empezaron a escuchar que su lengua se estaba hablando. Entonces yo entendí que cuando hay una manifestación de su Espíritu, todo lo vamos a tener que entender. Porque en la iglesia solo se oye el de la esquina, pero nada se le entiende, y cuando quiere modelar no modela nada. Se entiende en una esquina, en una iglesia por allá, haciendo pensando que lenguas angelicales de Dios, pero ninguno del resto le entiende. Y cuando para de hacer lengua, la persona que estaba allá no tiene evidencia. La evidencia de hijo se distingue por quién yo soy en la tierra. Un rey se distingue donde camina, dice: ahí viene el rey. Una persona honorable en la tierra se distingue cuando camina. Se distingue por sus comportamientos. Cuando se sienta a la mesa, agarra su trapito, se lo pone aquí, agarra su tenedor despacito. Nosotros agarramos, porque la cultura nuestra nos enseñó así. La cultura de ellos le enseñó su estilo de vida. La cultura del reino te enseña a ti la cultura de crecimiento, de comportamiento, de cómo ser. Porque tú no eres cualquier persona, tienes una cultura de reino. Tienes una cultura de reino, y esa cultura de reino te lleva a ti a ser lo que tú eres. Eres rey, eres sacerdote en la tierra. Eres un rey y un sacerdote que Dios estableció en los últimos tiempos para decirle que todo lo que fue bulla, hoy hay evidencia. Cuando Jesús pasaba, se alborotaba todo, había bulla, pero había evidencia. ¿De qué nos sirve hacer bulla si no hay evidencia? No tendríamos lenguaje ni identidad de reino. Cuando pasa el tren, solo se oye bulla y echa humo. Así hay muchos cristianos, bulla y humo, pero no pasa nada. Mucha bulla y mucho humo, pero no pasa nada. Necesitamos dejar de hacer bulla y echar humo y marcar una evidencia como hijos. Me quedan 10 minutos. Prometo que sigo estructurándolo el miércoles. De ahí es donde la gente hace todo, pero menos modelar al Padre. ¿Sabe por qué no lo pueden modelar? Pregúnteme por qué no lo podemos modelar. Porque muchos no lo conocemos. Yo no puedo modelar lo que yo no conozco. Yo no puedo hacer lo que yo no conozco. Yo necesito conocerlo para poder modelarlo. Yo necesito llegar como el apóstol Juan, recostarse en el costado de Jesús y oír el palpitar del corazón de él, para saber si su corazón de él está acelerado, está tranquilo, cuando acciono, cuando no acciono, cuando hablo y cuando no hablo. Porque el que entiende el diseño y el lenguaje de Dios sabe moverse en el mundo sobrenatural. Solamente hicimos bulla, pero menos modelaje. Hoy necesitamos modelar al Hijo, modelar al Padre. Nadie llegará a ser buen padre si no pudo ser buen hijo. Necesitamos traer a los padres a ser los hijos y los hijos a los padres, para que podamos marcar una nación, una generación
y marcar una ciudad. Yo entendí que yo no vine como muchos pensamos a ganar dólares y me regreso a mi país. Muchos dijimos año y medio, yo vengo, hago mi casa y mi carro y me regreso, que era la visión de mucha gente que llegamos. Ya tenemos 17 años aquí. Entonces a los 16 llegué a entender que ese no era mi llamado. Si Dios me permitió llegar a esta gran ciudad que amamos con todo el corazón, que nos abrió las oportunidades y las puertas, pero tampoco fue de gratis. Así que pongas a trabajar. Tuvimos que trabajar fuerte para poder llegar a un estatus. Si usted no trabaja en el reino, tampoco será bendecido. El servicio te va a dimensionar y te va a cambiar. Si tú no sirves, no sirves. Si tú no sirves, no sirves. ¿Sí me entendió? Se lo pregunto, se lo voy a decir por qué. Jesús pasó y vio a Pedro decepcionado, una noche de trabajo sin agarrar nada, y dijo: Jesús, le voy a cambiar la vida a este hombre. Si me entiende que quiero hacerlo hijo, le voy a cambiar la vida. Cuando llegó Jesús y le dijo: Pedro, sígueme. Pedro lo siguió. Dice que dejó, y sus hermanos estaban reventando las redes, y dejándolo todo, dice, las redes, siguieron al maestro. Pero yo creo, y esto me marcó a mí, que todo lo que hago lo hago con gozo dentro del reino, y todo lo que sirvo lo hago con gozo. Aprendí a no renegar todo lo que yo hago para beneficio del reino, porque aprendí que todo lo que hago a mí me bendice, super bendice y mega bendice. Sea pequeño o sea grande, no me importa, pero a mí me bendice. Porque llegué a entender lo que Pedro un día le preguntó al maestro. Y le dijo: maestro, ¿y ahora qué ganamos nosotros? Dejamos la barca, ellos dejaron la red, ellos dejaron la familia, dejaron todo. ¿Qué vamos a ganar nosotros conseguirte? Y Jesús se quedó viendo y le dijo, voy a parafrasear esto, yo creo que le dijo: Pedro, mírame los ojos porque te lo voy a decir frente a frente. Le dijo: mira, todo lo que tú hagas, todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, por servirme a mí, dice, no hay ninguno sobre la faz de la tierra que no tenga su recompensa. Esto a mí me voló la cabeza, me llevó a un nivel donde dije: el servicio es el que a mí me va a bendecir. Porque si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo voy a manifestar con hechos, con diseño y con lenguaje de reino. Cuando servimos, lo servimos con excelencia. Si no lo hace con excelencia, mejor no lo hagamos. Porque Dios tiene miles de ángeles que le adoran con excelencia. Entonces entiéndame esto: todos tenemos una bendición a través del servicio. Pero después de ese paréntesis sigo aquí. De ahí donde la gente hizo de todo, pero menos modelar el corazón del Padre, porque no lo conocen. Entonces una persona que no pueda modelar a Jesús no lo ha conocido. Una persona que no, gracias a que no pueda modelar el diseño de Jesús, todavía no lo has conocido. Pero eso no importa. Hoy te voy a abrir el altar, porque si tú no has entrado a esa dimensión de conocimiento y de revelación para ser un hijo, hoy en el altar tú vas a decir: quiero ser y entrar, y que Él pueda entrar con el ADN y la genética de padre sobre el hijo. Gracias por 200 que dijeron amén, y los otros 200 se quedaron callados. Pero hoy quiero impartirte de padre a hijo. El gozo nuestro es que tú llegues a crecer en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tus finanzas, y todo lo que emprendas tú llegues a crecer. Yo no me saco nada con verte todos los domingos aquí. Mi satisfacción es grande que tú prosperes en tu vida. Ver gente los domingos en la iglesia es bueno,
Pero mi satisfacción y mi trabajo con mi esposa, mamá de esta casa, es verlos a ustedes con un matrimonio sólido, creciendo extraordinariamente, siendo buenos padres con los hijos, y crecer en sus finanzas, su trabajo y todo lo que emprenda. Esa es la satisfacción más grande, porque vamos a saber que tenemos un Dios de poder. Yo no puedo hablarle al mundo que tengo un Dios de poder cuando no tengo. Yo no puedo hablarle al mundo entero, decirle que tengo un Dios de poder cuando yo me ando muriendo en una prueba tan pequeña. Yo no puedo decirle ay, al Dios que tengo es poderoso, es el alfa y el omega, y el problemita que tenés te estás chiando. Entonces estás negando la fe y la identidad de quien tú eres. Por eso los apóstoles dijeron: si me tenga que volar la cabeza, vuele la cabeza, pero no me interesa. Yo no voy a... Aquellos 3 jóvenes que dijeron: te vamos a calentar el horno 7 veces más. Ellos dijeron: no me importa si Dios nos salva hoy o no nos salva, pero a mí no me interesa. No me voy a postrar ante la estatua que tú levantaste, gran rey. Si me tienes que meter ahí, méteme ahí. Pero lo único que sé es que no voy a negar la fe. No voy a negar la identidad de hijo. Entonces entiéndame, ¿quién tiene un Dios grande aquí? Dejémoslo de quitar los diminutivos. A Dios lo llamamos diminutivo, mi Jesucito. ¿Quién es tu Jesucito para vos? Otro dice: ay, mi Chusito. ¿Quién es Chu? El vecino, el mecánico, el carpintero. ¿Quién es? El mío es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, y es el alfa y es el omega. Él es el principio y es el fin. En Guatemala muchos escuché que decían mi colocho, como en las películas lo sacan colocho. Mi colocho, decía. ¿Qué colocho? Mi Dios, decía. Pues como lo sacan a colochón ahí en las películas. Se da cuenta del déficit que hay en mucha gente. Por eso esta casa le enseñamos a tener una vida con propósito en Cristo. Si usted no tiene, si tú no tienes una identidad de hijo, nunca tendrás acceso al reino y a las bendiciones. Hijo, solamente alguien que tuviera el espíritu y la naturaleza de su padre podría restaurar lo que se perdió, el diseño original. Voy a cerrar esta tarde aquí. De ahí es donde la gente hace de todo, pero menos modelar al Padre, porque no lo conoce. Vimos grandes profetas en el Antiguo Testamento profetizar y escuchar la voz de Dios. Videntes. Un hombre que dijo: vayan, que en 24 horas la escasez se terminará en la puerta de Samaria. Y el hombre, lo que profetizó, en 24 horas le cambió la escasez en abundancia en la puerta de Samaria. Un hombre perdiendo la batalla en una batalla. Si el sol se ocultaba, perdían la batalla. Se paró y dijo: por palabra mía, detente, sol. Y el sol se detuvo. Un hombre que tiene profetas a un lado de Baal y dice que descienda fuego del cielo, y el fuego descendió. O sea, eran hombres usados por Dios tremendamente, pero carentes de identidad de Dios. No es que fueron malos los profetas, Dios los usó, pero les faltó la esencia. Y gracias al modelo de Jesús hoy tenemos cómo modelar al Hijo con el Padre. Lo que ellos no tuvieron lo tenemos nosotros. Lo que ellos no tuvieron lo tenemos nosotros. Se lo voy a repetir: lo que ellos no tenían lo tenemos nosotros. Entonces ahí es donde entra la capacidad para nosotros entrar. Patriarcas, videntes, profetas, todos ellos no podían modelar el corazón del Padre. Es ahí donde la gente entiende que Jesús tuvo que hacer algo. Tuvo que mandar al Hijo y él modelar, porque si no era de esa manera, no podía modelar el diseño del Hijo. Hechos capítulo 13, 22. Hechos 13, 22. Mire lo que dice la Biblia.
Luego Dios lo quitó del trono y puso un nuevo rey a David, acerca de David. Dios dijo: quiero mucho a David, el hijo de Jesse. Pues sí, aquí está el hijo. Vamos a ver. Quitando levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he llamado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Oiga, dice: conforme a mí, ¿quién hará todo lo que yo quiero? David, ¿qué dice la Biblia? Conforme al corazón. Conforme al corazón. Pero le faltaba la esencia del Padre. Era conforme al corazón, pero no era la esencia absoluta del Padre. Por eso la gente dice: yo amo a Dios con mi corazón, pero te falta la esencia absoluta para conectarte como hijo. Muchos corremos al altar, lloramos y decimos: Señor, aquí estoy. Pero sin la genética y el ADN de hijo, al salir de una iglesia, seremos las mismas personas, con la deformidad que Satanás puso, con la carencia de carácter, con la orfandad, porque si no somos hijos, somos huérfanos. Si no somos hijos, con un padre tendremos orfandad, y donde hay orfandad hay carencia. Hay una carencia de formación. Si no llegamos a eso y a materializar lo que queremos, la soberbia y la rebelión, la desobediencia y el pecado, hacemos que perdemos la identidad de hijos. Quiero que te pongas sobre tus pies. La soberbia, la rebelión, la desobediencia, el pecado hace que perdamos la identidad de hijos. Hay una generación que parece ser espiritual, pero su corazón es el problema. Oiga que, y solo tengo 5 minutos aquí. Hay una generación que parece ser espiritual, pero su corazón es el problema. Parecemos ser espirituales, tratamos de orar, tratamos de ayunar, tratamos de venir a la iglesia, tratamos de arrodillarnos, pero el problema es el corazón. Por eso dice: sobre todo, hijo mío, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. O sea, en otras palabras, hijo mío, guarda tú lo que está dentro de tu corazón, porque de ahí va a depender si tu vida cobra vida o cobra muerte. Porque de ahí mana la vida. Una generación que parece espiritual, pero el corazón es el problema. Te dije que podemos hacer congresos, obras de caridad, pero una acción de desobediencia lo borra todo. Dios te está haciendo un llamado como hijos. Los hijos conocemos al Padre. Los hijos llegaremos a entender que lo que Jesús, lo que hizo modelar al Padre. Cuando seamos conectados con corazón de hijo, a la honra le habla la genética impartida del sol. Adán estaba empoderado, tenía acceso directo a lo sobrenatural, pero por causa de su caída, la identidad que estaba dentro de él se degeneró. Por consecuencia, el ADN se había impartido, se dañó. Dios quiere impartir genética y ADN de padre sobre el hijo. Yo no sé si aquí hay hijos correctos en esta mañana. Yo te voy a hacer un llamado al altar esta mañana. Todos los hijos que tengan el corazón correcto con Dios. No importa que tú hayas vivido